Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigas, amigos. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor. Hoy, en esta ocasión, vamos a entrar en la lección número 20 del libro Manual del Discipulado. Estas clases las estamos poniendo a disposición de todos ustedes como escuela dominical del día domingo. Y quiero agradecerle al Señor por este privilegio que me da de servirle, también por mi hija Keila que me ayuda, que es edita los videos y hace todos los arreglos. Que el Señor la bendiga. Orando siempre que estén bien en todo momento. Vamos a orar. Padre, gracias por esta preciosa palabra que tú nos vas a dar en este momento. Venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, reconociendo que fallamos y pecamos, pero reconociendo y aceptando que Jesús murió por nosotros, por cada uno de nosotros los pecadores, y derramó su sangre preciosa, la cual nos limpia de todo pecado. Perdónanos y límpianos con la sangre de Cristo. Espíritu Santo, yo te pido que estés ahí con mis hermanos, con las familias, con los jóvenes, con los niños, con los enfermos, con los incrédulos, Señor. Revélate a la vida de ellos también. Sigue trabajando, obrando en cada corazón para la gloria de tu nombre. Oramos pidiendo todo esto y dándote gracias. Amén. Hoy tenemos un tema bastante interesante y vamos a cambiar nuestra manera de pensar en cómo vemos la iglesia. Porque ese es el tema de esta lección en esta hora, la iglesia. Y para entrar en el tema, una pregunta. ¿De qué forma sigue Jesús dándose a conocer? Si Jesús, dice la Biblia, que resucitó después de que murió en la cruz del Calvario, de haber sido crucificado, resucitó al tercer día, estuvo un tiempo más en la tierra y luego después fue levantado al cielo. Jesús se fue al cielo. Entonces, ¿cómo va Jesús? ¿Cómo se va a dar a conocer hoy en nuestros tiempos y en el futuro hasta que el Señor venga, antes de que el Señor venga? Bueno, quiero que sepan y que ustedes memoricen esto. Jesús sigue viviendo su vida en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia. Se lo repito, Jesús sigue viviendo su vida, la vida de Jesús en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Cristo vive, hermanos, a través de su pueblo. Y los que le siguen, extendemos por el mundo la vida de Jesús. Entonces la gente conoce a Jesús a través de nosotros, que somos la iglesia. Amén. Pero hay algunas actitudes que no son buenas, así como nuestro cuerpo tiene muchos enemigos que afectan la salud del cuerpo. Estoy hablando del cuerpo físico. De la misma manera, hay muchas cosas que afectan la salud, el bienestar del cuerpo, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Pero lo primero que aprendemos, hermanos, en esta lección de esta mañana es que la iglesia es un organismo vivo. Fíjense, en la Biblia hay un total de 99 imágenes que expresan algunos aspectos, dando a entender la iglesia, el lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios. Pero la imagen que más predomina es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es un organismo vivo. Jesús lo reveló esto cuando los apóstoles le estaban preguntando del tiempo futuro, lo que se avecinaba. Y Jesús les dijo pues que él tenía, que su templo su cuerpo iba a ser clavado, crucificado, pero que en 3 días lo iba a reconstruir. Y ellos pensaban que estaba hablando del templo de Salomón, el edificio hecho de piedra y de cemento y de 1000 cosas que se usan para la construcción. Pero Jesús les estaba diciendo que no.
O sea, no entendieron en ese momento, le dijeron, oye, estás loco si este se tardó un montón de años en construirlo. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, que está vivo, que respira, que se mueve. Por eso somos un organismo vivo. Y eso nos lleva entonces a la pregunta, ¿qué relación tiene Cristo con la iglesia? Fíjense. ¿Qué relación tiene Cristo con la iglesia? Bueno, pues vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 12:12. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y la relación que tiene Cristo con la iglesia es que Cristo está dentro de la iglesia y Él viene a ser la cabeza de la iglesia, donde todas las partes que componen este cuerpo están bajo la dirección de la cabeza. Entonces el cuerpo viene a ser el prototipo de la unidad y la diversidad. Y eso simplemente me lleva a expandir un poquito, que si meditamos en esta descripción de la iglesia como un cuerpo, fíjate, analiza tu cuerpo y ve lo diferente que son unas partes del cuerpo con otras partes del cuerpo. Por ejemplo, algunas sí tienen alguna similitud. Yo diría, las manos y los pies tienen una función totalmente diferente, pero se parecen. 5 dedos en el pie, 5 dedos en la mano. Y más o menos hay una similitud, por así decirlo. Pero, por ejemplo, ¿en qué se parece la mano a un ojo o al oído? En nada. Y sin embargo, tanto el uno como el otro es necesario para el funcionamiento correcto del cuerpo. Entonces, por eso que nosotros tenemos que entender, como dijo el apóstol Pablo en Corintios 12:12, que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Y lo que me movió el tapete es al finalizar el versículo 12, que dice, así también es Cristo. El apóstol no dijo, así es la iglesia, sino que cuando nosotros estamos perfectamente unidos como un cuerpo, entonces venimos a ser el prototipo del cuerpo de Cristo, porque así también es Cristo, dice el apóstol Pablo. Jesús, hermanos, habita en los miembros de su pueblo y les da vida. Dicho de otra manera, entonces la iglesia es un organismo divino que da forma al cuerpo de Cristo, quien Cristo vive y reina dentro de su pueblo y continúa revelándose a su pueblo. Y el hermano Ray Stadman lo explica de esta manera, dice, la vida de Cristo aún está en medio de nosotros, pero ya no a través de su cuerpo físico limpiado por el espacio, sino a través de un cuerpo colectivo y complejo llamado la iglesia. Y quiero darte un ejemplo de esto. Fíjate, cuando Saulo de Tarso, antes de su conversión al Señor, se encuentra con Jesús en el camino. Y este hombre era un hombre celoso de las cosas de Dios. Y en su religión de fariseo, él quería prácticamente exterminar a este nuevo grupito de seguidores de Cristo llamados cristianos. Y viniendo él a buscarlos a Damasco, se encuentra con el Señor. Pero esto fue lo que el Señor le dice en su aparición a Pablo. La voz celestial le dice a Pablo cuando cae. Dice, yo soy Jesús. Le dijo, ¿quién eres? Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz celestial le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, si no me falla la memoria,
Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Y vean cómo lo toma el Señor Jesús como una cuestión personal. Tú me estás persiguiendo a mí. Y eso, hermanos, solamente para que el Señor te dé una inyección de ánimo. Cuando algo nos pasa a nosotros los cristianos, algo le está pasando al cuerpo de Cristo, al mismo Jesús. ¿Sí? Porque es como si dijera, si tocas a un cristiano, me estás tocando a mí. Y ahí Saulo de Tarso se queda mudo, que no alcanzaba a entender cómo era posible que todo esto estuviera ocurriendo y que ahora al Saulo perseguir a la iglesia cristiana de aquella época, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Y Jesús le estaba preguntando, ¿por qué me persigues? Esa es la misma actitud que Jesús toma con nosotros hoy en día, hermanos. Cuando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, algo le pasa. Esa es la relación que tiene Cristo con la iglesia. Pero vamos ahora a cambiar los papeles. ¿Cuál es la relación que tiene la iglesia con Cristo? Bueno, pues la iglesia depende de forma absoluta de su cabeza. No sé a ciencia cierta si haya algún organismo que pueda sobrevivir después de cortarle la cabeza. Por naturaleza yo no sé, pero si un día te encuentras una serpiente, una víbora, no creo que nadie vaya a querer cortarle la cola para evitar ser mordido por la serpiente. O sea, es ir por la cabeza. La cabeza es lo más importante, diría yo, porque la cabeza es el centro de la vida, o sea, es la que gobierna todo el cuerpo. Entonces la relación que la iglesia tiene con Cristo es que tenemos que reconocer que Jesús es la cabeza. Y para la iglesia, hermanos, la cabeza es la que tiene que estar controlando todo. En la Biblia, la palabra cabeza, en este versículo de 1 Corintios 12:12, tiene dos significados. Número 1, la cabeza es la fuente de vida. Y lo que quiere decir que es la fuente de vida es que si la cabeza no está ahí, la iglesia se muere. Si en una iglesia no está Cristo, entonces no hay vida, porque la cabeza no está ahí. Y nosotros como cuerpo, nosotros como iglesia, tenemos que reconocer siempre a la cabeza, que es Cristo. Mi papá, que en paz descanse, tenía un dicho. Y mi papá tuvo 7 hijos, entre hijos e hijas, 7. Y con mi mamá eran 8 y con él seríamos 9. Era una familia de 9, pero él tenía un dicho, que mi papá decía que él era la locomotora. Y la locomotora en un tren, pues es normalmente la que va al frente, la cabeza, es la que lleva el motor, y los otros carros o vagones solamente van pegados. Uno va pegado a la locomotora y otro es una cadena, otro y otro y otro y otro. Pero si la locomotora se para, todo el tren se para. Y ese era el dicho de mi papá. Y me gusta en el sentido de que él era la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia, que somos nosotros. Pero el segundo significado de cabeza, primero era fuente de vida, y la segunda es la máxima autoridad. Y no hay, hermanos, no hay en toda la Biblia una persona donde la Biblia haya dicho que esta persona iba a ser la cabeza de la iglesia. No hay. Todas las referencias de la Biblia en relación a la iglesia es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces,
tiene que ser para nosotros la máxima autoridad. Todo lo que ocurre es bajo la autoridad, debe de ser bajo la autoridad de la cabeza que es Cristo. Entonces, todos tenemos que estar en obediencia al Espíritu Santo, en la obediencia a la cabeza, en la fidelidad al Señor. Porque sabiendo que nada se mueve sin que la cabeza lo ordene. Y ninguno de nosotros tenemos la autoridad para decirle a otra persona si sirve o no sirve. Porque la cabeza es la que tiene la máxima autoridad. Dice aquí en el estudio, dice, hay una conexión viva y directa entre la cabeza y cada uno de los miembros. Y esto es importante para nosotros, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el cuerpo humano, siguiendo la lógica del apóstol Pablo, de que la iglesia es como el cuerpo y Cristo es la cabeza, entonces el cerebro da la orden, pero da la orden directa a cada miembro del cuerpo. El cuerpo no funciona como que el cerebro le dice a la mano, oye mano, dile al pie que le diga al ojo, que le diga al oído que haga esto. Sino que hay una conexión directa entre la cabeza y cada uno de sus miembros. Entonces, si tú formas parte de la iglesia, tú tienes que estar conectado directamente con la cabeza que es Cristo. El centro de operaciones, hermanos, es la cabeza. Es el que envía las señales a través del sistema nervioso. Es el que activa las diferentes partes del cuerpo. Esas partes del cuerpo no tienen voluntad propia. Eso lo tenemos que entender. Si nosotros somos parte del cuerpo, no nos movemos por voluntad propia. Y sería un problema, ¿no crees? Si de repente tu cuerpo empezara a hacer movimientos por sí solo, sin que el cerebro diera la orden, que tu mano empezara a tirar golpes. Estás sentado junto a alguien y de repente la mano empieza a tirar golpes, yo creo que te va a meter en muchos problemas, porque hay una mano fuera de control. Pero el cuerpo humano no funciona así. Claro que de repente hay algún enfermo o algún tic nervioso o algo, pero ya hay una enfermedad en la cabeza. Pero para nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo y como la iglesia que somos, la cabeza no tiene problemas. La cabeza, cada miembro está conectado directamente con la cabeza y cada miembro está sujeto a las órdenes de la cabeza. Ninguna parte del cuerpo tiene autoridad para tomar decisiones por sí solos. Oh, gloria al Señor. Ahora, vamos a hablar de la relación entre nosotros, entre un miembro y otro miembro, entre una parte del cuerpo y otra parte del cuerpo. Y lo primero que nosotros aprendemos es que nos necesitamos los unos a los otros. Y esta verdad, hermanos, tenemos que ponerla en obra todos los días de nuestro servicio al Señor. Porque muchas veces cambiamos la actitud que nosotros tenemos hacia otra persona. Y fíjense, el apóstol Pablo identifica dos actitudes que obstaculizan el buen funcionamiento del cuerpo. Quiere decir que el apóstol Pablo, al escribirles a los corintios, estaba detectando que había dos cosas que estaban impidiendo que ellos, como el cuerpo de Cristo, que eran la iglesia, funcionaran correctamente. Y la primera actitud que el apóstol Pablo identifica es la actitud de inferioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que dice el apóstol Pablo, si el pie le dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, es una actitud de inferioridad. Que algunas veces nos imaginamos que tal vez lo que yo hago para el Señor dentro de la iglesia no es tan importante como lo que hace la otra persona. En el caso mío, por ejemplo, bendito sea el Señor por la misericordia que tiene para conmigo, permitirme este gran privilegio de poder enseñar y predicar.
Pero ¿será que es más importante el predicar que el enseñar? ¿O que el enseñar que el que sienta a las personas? ¿O que el que lava los baños? Todos los miembros tienen una función, pero lo primero que aprendemos es que todos nos necesitamos los unos a los otros. Y muchas veces, ahorita vamos a ver la otra actitud, pero muchas veces la actitud es dentro de nosotros mismos, que no nos sentimos, tenemos una actitud de inferioridad, porque lo que se nos ha encomendado que hagamos, se nos hace poca cosa. Fíjense, Martín Lutero escribió esto: no hay nada más precioso y más noble sobre la tierra y en esta vida que un predicador fiel y verdadero. Entonces, muchas veces con estas declaraciones, que respeto mucho a Martín Lutero, que se puede malentender el hecho de decir como que el predicador era lo máximo que había dentro de la iglesia. Y claro que deben de respetarse y dar gracias a Dios por cada una de estas personas que formamos el cuerpo de Cristo y que tenemos esta función. Pero al final del día, si entendemos que la iglesia es un cuerpo completo, es que nos necesitamos los unos a los otros. Porque la cabeza, que es Cristo, Él no está diciéndole a ninguno de nosotros no te necesito. Dijimos que la primera actitud es que nosotros algunas veces no nos sentimos que somos lo suficientemente importante para ser parte del cuerpo por la función que tenemos. Y me encanta esta anécdota donde dice que en una ocasión una gallina encuentra un huevo y pensando que era de ella, se lo trae a su nido sin darse cuenta que era un huevo de águila. Con el tiempo nacen todos los pollitos y entre los pollitos nació un águila. Esta águila no sabía que era un águila y hacía lo mismo que veía en sus hermanos pollos, donde escarbaba en la tierra para buscar gusanos y solamente volaba un tramo corto, nunca remontó el vuelo, porque los otros pollos con los que crecía hacían lo mismo. En una ocasión, dice la historia que vio a un águila volando en lo más alto y planeando de forma majestuosa. A lo que esta águila responde y dice: ¿qué ave más bella? Dijo a los demás pollos: ¿qué ave es? Y le responden: es un águila, la reina de todas las aves. Pero no te engañes, nunca podrás ser como ella. Y como ella no sabía que era un águila, siguió imitando a todos los pollos y nunca se elevó a las alturas a lo que podría haber llegado. Donde Dios nos ha puesto, hermanos, hagamos lo mejor para el Señor, sea lo que sea. Pero sintámonos parte del cuerpo y necesarios para el funcionamiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero la segunda actitud negativa es infravalorar a los otros miembros del cuerpo, porque nos sentimos superiores. Y Pablo, dando el ejemplo de estos miembros del cuerpo como si estuvieran hablando entre sí, dice: el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no os necesito. Y el hermano Keith Miller describe a las iglesias, dice: nuestras iglesias están llenas de personas que parecen contentas, completas y llenas de paz, pero que en lo más profundo de su ser anhelan que alguien las ame. Que alguien las ame tal como son, confundidas, frustradas, a veces incapaces de comunicar todo esto, ni siquiera dentro de sus propias familias. Y lo que el hermano estaba explicando es que nosotros
queremos en veces dar la impresión de que somos autosuficientes, aunque por dentro tengamos un montón de problemas y dificultades. Pero la actitud que presentamos es una actitud de no te necesito, cuando en realidad te necesito. Porque cuando permitimos y aceptamos a las otras personas como parte del cuerpo, entonces nos consideramos necesarios los unos para con los otros. Yo no me puedo imaginar a mi cuerpo sin un ojo, o sin una mano, o sin un pie. ¿Por qué? Porque sería una tragedia perder uno de estos miembros. Y tristemente muchas personas han sufrido algún accidente y han experimentado esto. Yo creo que ellos saben a ciencia cierta lo que estoy hablando. Pero bendito sea el Señor, que muchos de nosotros jamás hemos perdido un miembro del cuerpo. Sin embargo, dentro de la iglesia sí pudiéramos estar perdiendo miembros porque muchas veces no demostramos la actitud correcta los unos para con los otros. Esta segunda actitud negativa es infravalorar a otros miembros del cuerpo porque nos sentimos superiores. Cuando sentimos que es más importante pues, el ojo que el dedo, que la mano, no sé. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros nos necesitamos los unos a los otros para que el cuerpo esté completo. Y acuérdate lo que te decía, que hay una diferencia tan grande entre la apariencia de unos miembros y otros, y sin embargo, todos forman un solo cuerpo, como nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Oh, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos, firmes en la fe. El hermano Alfredo les saluda. Amén.